Hola, bienvenidos al podcast de Eric Márquez. Este episodio es traído a ustedes gracias al patrocinio de Sportline, Hoka, Casayar e Isuzu, el motor que mueve a Honduras. El día de hoy tenemos a 3 invitados que nos contarán sus historias como atletas, entrenadores y triatletas. Es para mí un honor el poder tener con nosotros el día de hoy al doctor Angel Borjas, Edwin Martínez y Reynel Pacheco. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación y bienvenidos. Gracias, Eric. Muchas gracias, Eric. Un gusto. Un placer. Gracias. Vamos a empezar un poco contando sobre quién es, qué hace, qué profesión tiene, está casado, tiene familia. Cuéntenos un poco. Voy a arrancar yo para romper el hielo. Bueno, somos 3 amigos que somos más que todo hermanos, pero hablando un poco de dónde vienen, de dónde venimos. En mi caso soy de Tegucigalpa. Ya digo que soy mitad sanpedrano, no, soy más sanpedrano que de Tegucigalpa. Tengo 24 años de Tegucigalpa y 25 años viviendo en San Pedro. Precisamente hace 2 días cumplí los 49, entonces ya rompí la brecha, ya puedo decir que soy sanpedrano. Tengo 2 hijos, que los 2 son sanpedranos, una niña de 13 años y el joven de 16. Y me mudé a San Pedro en el año 2000. ¿Y qué puedo decir? De mi niñez jugué baloncesto, jugué fútbol, pero creo que las 2 piernas eran izquierdas, entonces no me dediqué mucho a eso. Aquí Engel sí se dedicó mucho. Después sí la parte de baloncesto se me daba un poco por la altura. Había mucho auge en la parte de las escuelas, los colegios, se promocionaba bastante, entonces aprovechamos a jugar baloncesto. Después vino la etapa universitaria, donde era estudiar, después trabajar y por un gran tiempo dejé lo que era el deporte, ¿verdad? Después vamos a contar un poquito cuándo empiezo, creo que hace unos 13, 14 años empezamos el deporte, pero eso es un poco de mi historia, de dónde vengo. Soy ingeniero mecánico, tengo una maestría en dirección empresarial y trabajo para una transnacional en el área de proyectos. Tengo una empresa también de proyectos de energía renovable y tenemos Arre, ¿verdad? Que es como nuestro bebé. Ok, gracias, Eddie. Reynel. En mi caso soy danlidense, un poquito una mezcla de 2 cosas, ¿verdad? Mi familia por parte de padre es de Olancho y por parte de madre de Danlí. Entonces me crié, digamos, entre los 2 lugares, pero nací en Comayagua. Y me digo de Danlí porque mi familia por parte de madre es de allá. He vivido en bastantes lugares de Honduras. Tengo 30 años de vivir en San Pedro, o sea que ya soy un poquito más sanpedrano que Edwin. Yo ya estoy cercano a cumplir tengo 54 ahora. Entonces ya pues más de la mitad de mi vida la he hecho aquí. Me casé hace 26 años, tengo 2 hijos, uno de 23 y otro de 21 años. Y pues también en la escuela jugué de todo. Tuve la fortuna de estudiar en una escuela donde nos enseñaron a jugar prácticamente todos los deportes. Y ese fue como que el semillero que me abrió a aprender basquetbol, gimnasia, voleibol, tenis, béisbol. Y me fui quedando, poco a poco me fui inclinando hacia el fútbol al principio, pero finalmente fue el basquetbol lo que me mantuvo activo hasta la mitad de la universidad. Estuve becado en el colegio por jugar basquetbol, parte de la universidad al principio, y luego en el colegio fui parte de la selección nacional juvenil, colegial, durante 2 años, el 88 y 89, y posteriormente, pues, por temas de estudio, ¿verdad? Nos retiramos y muchos años después retomamos el deporte ya en corrida, triatlón y todo lo demás, ¿verdad? Por ahí es que eso. Igual soy ingeniero industrial, ¿verdad? Tengo una maestría. Mis trabajos siempre han estado relacionados con la industria y actualmente también trabajo en la industria textil. Ok, gracias. Doc. Mucho gusto, gracias por invitarme.
Engel Borjas, tengo 53 años, soy médico, tengo una maestría en medicina ocupacional, 27 años de ser médico y de trabajar también para la industria textil, casado con Claudia Hurtado, 23 años de casado, tenemos 6 hijos, 2 generaciones, la mayor es 25 años, 23 y 24, y la segunda generación, que son los gemelos, Santiago y Sebastián, tienen 18 y Sofía, que tiene 15. Mucho gusto estar aquí realmente, compartir con personas que aprecio mucho, son mis amigos, son mis hermanos, mi familia. Y básicamente yo estuve en un colegio militar, Liceo Militar del Norte, donde había bastante, en aquel tiempo, en el año 85, era necesario hacer la plaza militar, y nosotros, pues, mis padres me introdujeron a ese colegio, me formaron desde el punto de vista de la disciplina, de la academia militar, de todos los que son los valores militares, y pues también la ventaja en ese tiempo es que había mucho deporte, y en aquel tiempo había muchos campeonatos entre colegios, de muchos deportes, básquetbol, voleibol, fútbol. Ahí me gustaba fútbol, pero practiqué mucho el atletismo estando en el Liceo Militar. Entonces, eso realmente, la experiencia que tuve ahí en el colegio, luego en la universidad, siempre me gustó el fútbol, y pues soy de una familia que son médicos, tengo 2 hermanos que son médicos, somos 4, y mi padre que es médico, entonces somos familia de médicos. Bueno, bienvenidos, gracias. Entrando un poco sobre el tema, vamos a empezar. ¿Cuándo comenzaron en el running? ¿Cómo comenzó? Es una historia, vamos a ver cómo la armamos, porque sí, ¿Quién comenzó primero? creo que fue como simultáneo. Reiner que corría antes. En mi caso, cuando mi hijo de 16 años tenía como 1 año y medio, yo tuve una protusión, una discopatía. Bajándome del carro no me pude mover. Me tocó ir al médico y me dijo, usted no puede hacer nada, usted no puede correr, usted no puede... Prácticamente me dijo, me tenía que operar. Voy a la parte de la fisioterapia, me logró recuperar, no estaba pasado de peso para decir que fuera algo que se atribuyera, ¿verdad? Y empecé a nadar, pero en la natación me daba rinocinositis, me compré una bicicleta en Prisma, salía de mi colonia, no sé, 500 metros y ya me cansaba. Y ahí precisamente fue donde nos conocimos después con Reinel y con Engels, porque se formó un equipo que era los MTB Catrachos, donde todos éramos novatos, y en ciclismo en San Pedro Sula era pequeño, habían los espartanos, 504, ¿Qué Valle año era Verde. ese? ¿Perdón? ¿Qué año eran? 2012. 2012. 2013, por ahí. Entonces ahí fue donde nos conocimos. Yo no podía correr, no debería correr, pero empezamos, había otra persona, un amigo, Carlos Gallegos, que él sí corría, y ahí empezamos a correr. Ahí yo los conocí a ellos, empezamos, poco a poco caminaba, y después hice mi primer maratón, que fue la primera maratón del Atlántico, sin entrenar a conciencia. En el 2012. En el 2013. Sí. Diciembre de 2013. Okay. No, en mi caso, desde el colegio, cuando estaba en el Liceo Militar, siempre miraba la media maratón o la carrera de la prensa, ¿verdad? Iba a la Tercera Avenida, conducía el evento de la Feria Juniana. Yo digo, algún día voy a correr, voy a hacer esa carrera. En ese tiempo había diferentes rutas. Se arrancaba desde la prensa, sí, se iba hasta Inmude. Antes había un reloj, por Inmude, por la Toyota, había un reloj, en una lomita, un reloj como diseñado ahí, un reloj... Sí, que era por donde está el puente ahora. Exactamente. ¿No? Y se hacía toda una ruta y se terminaba por la avenida Nueva Orleans y terminaba en la prensa. Entonces siempre me gustó, al menos en la Feria Juniana, ver la carrera. Me llamaba la atención. También habían en ese tiempo campeonatos de ciclismo. Entonces miraba yo, estoy hablando más o menos en infancia y luego en el colegio, y me llamaba mucho la atención. Entonces nos encontramos en algún momento con Edwin y Reinel, allá por el año 2011, 2010, 2012, por ahí, creo yo. Y pues decidimos armar un grupo. En aquel tiempo se llamaba Catracho Running. Estaban Carlos Gallegos, un gran amigo, una persona que nos movió mucho el tema del running. Y bueno, así nace más o menos la idea
de formar un grupo, pero sobre todo desde antes yo pues corría algo amateur. Tenía otro amigo que se llamaba Smerling Orellana, un ingeniero que también promovía mucho el tema del running, entonces hacía mis pininos por ahí, hasta que nos juntamos con ellos y lo hicimos un poco más. ¿Y cuál fue su primera maratón? La del Atlántico. La del Atlántico. La primera vez Claro. corrimos los 42 kilómetros, habíamos corrido creo que hasta 21 kilómetros, había corrido yo. Por ahí. Y tuvimos la oportunidad de correr la primera maratón del Atlántico con todos los clubes que en ese momento la formaron. Estaba Beltrán, estaba Pedregal, estaba SPS Running, estaba Catrachos. Sí, Y por bueno, cierto, aquí tengo la ahí primera está la medalla medalla, ahí está, de Sí, eso, correcto. donde salía, en aquel tiempo salían los clubes. los clubes. Están los clubes que fue la primera vez. Está Catrachos Running, el Pedregal, Beltrán y SPS Run. Yo pensé que era de ese SPS. No, No, SPS era un Era Elvin. Elvin Larreinaga, que también junto con Reinel y Carlos Gallegos se juntaron para la creación de la Maratón del correcto. Atlántico. Sí, me acuerdo de él. Bonita experiencia la del Maratón del Atlántico, me voy a extender un poquito, porque pues cada uno fue acompañado con lo que podía, con el agua. No es que íbamos en grupo, cada quien, ¿verdad? Y recuerdo que mi esposa me acompañó de principio a fin, me fue acompañando, me puso música. Y bueno, hay un momento en la carrera bien chistoso que me pongo a correr en reversa, hacia atrás. O sea, me puso la canción de Rocky, esa de El Ojo del Tigre, A todos, que me nos puse ponen a la correr. canción, ¿verdad? En la locura me puse a correr para atrás, pero sentí delicioso correr hacia atrás porque ya estaba fatigado. Kilómetro 34 por ahí. Que es lo más duro, llegando más al duro. puerto. No, y- Que era de peaje a peaje. De ¿no? peaje, Cercano al un muro. poquito más adelantito del peaje de Corte, pero solo un poco y ahí se doblaba. Ah, correcto. Y corrimos juntos, creo que hasta el 25 por ahí. Yo creo que fue de los primeros que me quedé. Ya empecé a trotar, caminar. Reiner creo que fue con Hessel, ¿verdad? Seguiste Sí, yo me corriendo. recuerdo de esa experiencia que normalmente los que iban para 42 kilómetros casi todo iba el mismo grupo. Después se separó ya al Sí, final. claro. Sí. No, muchas gracias, Reiner. Pues ¿Cómo comenzó? nos juntamos primero a andar en bicicleta, como dice Engel. Yo había empezado nuevamente en el deporte porque había estado retirado mucho tiempo por las actividades laborales, viajes de trabajo, que me tocaba hacer muchos viajes antes. Pero ya llegó una etapa en donde me pude estar más en Honduras y empecé a dedicarme a correr. Corría media hora nada más, todos los días en la noche, después del trabajo normal, de ir a dar clases, porque he dado clases en 3 universidades de Honduras, la Unitex, UTH y también la Autónoma. Y pues hicimos ahí un pequeño espacio para devolvernos al deporte. Y como dice Edwin y Engel, nos fuimos encontrando uno a uno, porque Engel fuimos compañeros de trabajo y de repente nos encontramos pedaleando, después formando equipos de corrida. Y un día se me ocurrió a mí, ¿verdad?, decirle a Carlos Gallegos, después de que terminamos la primera media maratón, que teníamos que correr una maratón. Entonces le digo, Carlos, porque Carlos era el que más sabía. Él es el que leía, él es el que nos explicaba cómo se corría y todo. Entonces era un entusiasta del deporte, ¿verdad? Pero las distancias largas pues no se le daban tan bien, ¿verdad? Siempre batallaba con las distancias. Entonces cuando le dije que teníamos que correr una 42, se asustó y me dijo, ¿y dónde la vamos a correr? ¿Cómo así? Le digo, aquí en Honduras. Matriculémonos en cualquier maratón. Y me dice, Rey, aquí no hay maratones en Honduras. Entonces hagamos una, le digo yo. Y así vino, nos juntamos, reunimos a los equipos, les dijimos queremos hacer una maratón. Y de repente en menos de 3 meses ya teníamos armado todo, ¿verdad? Y aquí íbamos a salir a las 4 de la mañana. ¿Por qué? Porque el tráfico de esa carretera es sumamente alto y teníamos que evitar, digamos, que hubiera tráfico. Y cuando menos acuerdo, todo el mundo estaba encampanado, ¿verdad?, con la maratón. Y nosotros los 4 nos debutamos ahí, en esa maratón, ¿verdad? De hecho, el grupo más grande en esa primera maratón era de Catracho Running.
éramos alrededor de 7 o 8, ¿verdad? De los 17 que habían corriendo la primera maratón. Entonces, tremenda experiencia, ¿verdad? Para, como dijo Edwin, nos tiramos a correr sin saber mucho, pero fuimos aprendiendo en el camino y posterior, pues nos fuimos preparando mejor, ¿verdad? Entonces, es parte de cómo. Sí, sin geles, sin nada. En ese tiempo no había nada. Ni las conocíamos. Ni las conocíamos, las geles. Coca-Cola, tal vez, un sneaker, algo así. Sí, chocolates. Las papas pequeñas. Aparte, cada quien llevaba su hidratación, me recuerdo. Cada equipo tenía que llevar su carro de con su hidratación para darle a los atletas. Carro de seguimiento, terminábamos en medio de la nada, en el peaje. Después del peaje, donde está una naviera, creo ahora, por ahí. Sí, correcto. Mire la novatada de uno, ¿verdad? Recuerdo que en Puente Alto, en la Texaco, se paró mi esposa y me cambió los tenis yo. O sea, la misma novatada de los pies húmedos, me los voy a cambiar, le digo. O sea, ya. Imagínese, o sea, la misma inexperiencia, no saber manejar esas distancias. Me voy a cambiar, entonces me cambié los tenis, calcetines para ir sequito y me faltaba. Sí, todavía faltaba más de la mitad prácticamente. La mitad prácticamente. Y después de eso pasa la Maratón del Atlántico. ¿Cuál es como ya la siguiente maratón donde dice, ok, hoy sí, o qué siguió después de esa parte? Después de eso creo que empezamos con el ciclismo, la parte de montaña y la parte de corrida, pero más que todo como una comunidad. Queríamos mejorar, queríamos que la gente corriera más, y Reiner sobre todo invitaba a las personas de la colonia de él o amigos que vamos a entrenar, salgamos, y era bien difícil, era un ir y venir de la gente que se retiraba del deporte. Creo que estuvimos ahí varios años, como hasta el 2016, donde ya nos empezamos a formalizar un poco, a prepararnos para lo que es el de entrenar gente. Pero en un momento de eso entró lo que es la triatlón. Okay. Que empezó, creo que Engel fue el que empezó primero con triatlón, cuando estaba el equipo de Costa Norte, después fue Tribu. Entonces ahí empezamos a meternos un poco a lo que era triatlón. Engel es el que más ha hecho de nosotros. Tal vez ahí vos nos contás de esa parte. Sí, después de la Maratón del Atlántico, que fue en 2013, la primera, ¿no? Sí. Bueno, eso fue en noviembre, diciembre del 2000. Bueno, en ese mismo diciembre yo compré una bicicleta de ruta porque hacíamos montaña con ellos. Y me inscribí en delfines para empezar a aprender a nadar. Yo no podía nadar, no podía hacer ni la mitad de una piscina de 25. Ahí me encontré a Flavio Martínez, me encontré a Oscar Discoa, una bonita comunidad. Ya había tenido yo una experiencia de conocer a Iván Hernández Vaca, a Hoger. Con Hoger habíamos coincidido en un viaje que yo, de la misma compañía, había ido a Nicaragua. Me lo encontré en el aeropuerto y Hoger e Iván ya hacían triatlón. Entonces me enseñó, mira, métete a esto, y me enseñó aquel montón de videos de triatlón. Y yo decía, esto es medio complejo. Entonces me metí a nadar en el 2013, y en enero del 2014, sin saber nadar, me inscribí por la misma grulla de la gente de la tribu, que en ese tiempo no era la tribu, sino que se hizo hasta después, y entrenábamos ciclismo con Costa Norte, ellos sobre todo. Nos inscribimos al Ironman de Miami. Entonces mi esposa me dice, vos estás loco, no puedes nadar. Pues ya estoy inscrito. Entonces ya tenía 10 meses para poder aprender a nadar. O sea, esa fue la meta que me puse. Fue ahí cuando yo comencé a hacer triatlón. Me acompañé con buenas personas, Sergio Bendaña, Yanira. Se hizo un buen grupo. No recuerdo otras personas en este momento. Iván, obviamente. Iván Vaca, pero no fue ese mi primer Ironman, mi primer 70.3. En ese año todavía no, Lenin hacía las famosas triatlones de Cortés. Sí. Entonces hacía sprint y hacía olímpica. Sí. Entonces yo tuve la oportunidad de hacer una olímpica con este chico de Lenin en abril, y en ese año estaba el grupo aquel de Honduras en Movimiento. Hicieron Telamán.
Ese fue el primer 70.3 de Honduras. El más duro de toda la Es el más duro de todo. existencia Ese que he fue en visto tela. yo. Ese fue en tela y estuvo este chico el colombiano, ¿cómo se llama? Andrés Egas. Andrés Egas. Sí, Osman creo que fue también. O sea, Diego un bonito. Ranero, Entonces, Ranero. yo apenas con Pablo 5 o 6 Rosario, meses Duque. de haber aprendido a nadar, nos metimos en el mar de tela, nadamos e hicimos el primer 70.3. Entonces, ya me sentí pues seguro de haberme metido al mar y de ahí pues nos seguimos preparando para el 70.3 El de de Miami. Miami. De Miami. Y bueno, eso prácticamente fue mis inicios, se lo debo bastante a este grupo. Y en el tema del ciclismo, mucho al equipo de Costa Norte, con don Israel Arana era. Arana, Sí, que exactamente. estaba en ese tiempo. Un bonito grupo. Obviamente había desarrollado alguna habilidad por el tema del montañismo, gracias a MTB Catrachos. Que ahí se salía a pedalear a morir. Se salía. Sí. Oh, ¿cuál Eran WhatsApp? 5 o 6 Costa horas. Norte, sí. Ahí no era WhatsApp, nada, era salirse. No había fotos. no. Ahí no hay No fotos. había. Entonces, bonita experiencia. Eso fue como el 2014, cuando... Y en ese 2014, que la segunda edición de la Maratón del Atlántico, entonces volví a correrla. Entonces ya físicamente, Estaba mejor. completamente diferente. Claro, fue otra experiencia totalmente Completamente. diferente. Esas reuniones eran peligrosas, ¿verdad? Cuando había una reunión de la tribu, la tarjeta, si se ponía ahí, iba cargada con esa inscripción a un medio, siempre era A seguro. cualquier evento. Sí. Reiner, Fíjate que, digamos, en nuestro caso, como bien decía Edwin y Engel, tratamos en esos años de crear una comunidad bastante fuerte y algo que nos distinguía como Catracho Running en aquel tiempo era que todos nuestros hijos y los hijos de los hijos de los demás corredores que estaban en el grupo los llevaban al equipo. Entonces, cuando íbamos a las competencias era una cosa bien bonita, porque mirabas no solamente a los padres, que eso también lo promovíamos mucho, que no solamente fuera uno del núcleo familiar, sino que fuera la esposa y el esposo, o el hermano y la hermana, o el primo y la prima. Entonces, realmente ese siempre ha sido nuestro ideal, ¿verdad? Que en el núcleo familiar se promuevan esos valores de que los padres nos preocupemos porque los hijos también estén involucrados. Por el tema de que uno se tiene que perder un montón de horas y ya se enoja la doña cuando no llega a tiempo, los niños no los miran, entonces eso también lo hicimos bastante tiempo. Y luego pues cada quien empezó a tomar su rumbo diferente, como dice Engel. En el caso de Engel empezó a hacer más triatlón, ¿verdad? Yo también aprendí a nadar muy grande ya, varios años después incluso que Engel, y Edwin ya nadaba antes que yo, pero también nos picó ahí el gusanito de la triatlón y al final todos terminamos haciendo triatlón. Y fuimos perdiendo un poquito, quizás digamos, el ánimo de seguir persiguiendo gente para que viniera a entrenar, ¿verdad? Porque había que andarlos persiguiendo. Luego una vez dijimos, no, ya no vamos a perseguir a nadie y ahora en adelante vamos a dedicarnos a aprender, ¿verdad? Y el que quiera, pues, cuando ya estemos preparados, tuvimos un proceso tal vez de un año, año y medio, 2 años, buscando prepararnos para luego volvernos entrenadores. okay. ¿Verdad? De diferentes metodologías. Edwin, por ejemplo, certificado por la Universidad de Ironman, ¿verdad? Engel con una institución de España. Yo, pues, soy fanático de Jack Daniel, ¿verdad? Entonces, mi escuela es esa. Y así, pues, comenzamos en el tema de fundar red, ¿verdad? Y hacer un poquito más de comunidad. Ok. Sí, ahora entrando un poco, ¿cuál fue su primer Ironman, su primer 73? Fue Miami. También. También Pero Miami. del mismo año. No, fueron años bastante diferentes. Yo creo que yo fui 2017. Fue la última versión de la última edición de Hubo Miami. un viento horrible. A ver. No, el viento estaba espantoso. Sí. Del agua, recuerdo que mucha gente se retiró También, del agua, sí. porque como el río Miami está cerquita ahí, había bastante corriente. Y era mi primero, ahí al estar viendo que un montón de gente se estaba retirando, Sí. peligraba el mío. Sí, Y sobre acuerdo. todo en las primeras olas, ¿verdad? Mis hijos que estaban ahí conmigo, y mis 2 hijos son tremendos nadadores los dos.
Entonces, no te preocupes, papá, no es nada, me decían. Entonces, yo, con ánimo, pero realmente disfruté la carrera. Sí estuvo dura y un poco desordenada, porque la carrera estaba fatal. Sí. ¿Verdad? Se chocaba la gente que iba por el lado derecho porque habían puesto de hidratación aquí. Y luego, digamos, la gente que venía del otro lado también tenía que cruzarse a este mismo lado. En la corrida. Y chocaban sí. en la corrida. Y el calor Entonces infernal también. Estuvo fuerte, estuvo. Que siempre he tenido Miami para todo, hasta para la carrera. Sí. Pero bueno, buena experiencia al final, fíjate, para comenzar. Sí, ahora bien, una semana ya hoy, aparte de eso, ya han hecho varios 73 dentro de toda esta trayectoria de años, y lógicamente deja una escuela, pues una experiencia que luego se traduce en todo lo que han hecho con RE, que también vamos a entrar a hablar un poco acerca de eso. Pero hoy en día, por ejemplo, una semana típica de entrenamiento, ¿cómo es? ¿Cómo ustedes la hacen directamente? ¿Cómo funciona? ¿Para nuestros atletas o para nosotros? Para usted, personalmente. Cuando estamos, bueno, creo que cada quien tiene una forma. El tema del deporte es personalizado. Okay. Le damos para Reinel es volumen. Yo es medio volumen. Viene de escuela. Y Engel es volumen suave. Suave. Pero cada quien lo hace y le funciona, encuentra cómo le funciona. Sí tenemos muchas cosas en común, que es el mezclar la parte de fuerza, la parte de recuperación, el no creer que tengo que entrenar 20 horas para lograr un resultado, sino que voy asimilándolo de forma progresiva. En lo personal, este año no tengo, digamos, ninguna competencia en línea, entonces estoy disfrutando más que todo salir con mi hija a correr de vez en cuando, hacer algo de fuerza en la casa, relajarme en esa parte. Creo que la edad o el tiempo de estar en el deporte me hace a mí por lo menos querer seguir por muchos años. Reinel hablaba la semana pasada de cómo en Boston las personas que logran terminar Boston, la mayoría son de cierta edad para arriba. Entonces si yo me pongo como somos locos de vez en cuando y empezamos a exagerar, sé que me puedo lesionar. He tenido 1000 lesiones, entonces por ahora estoy en un periodo bien suave, pero sí mezclo siempre lo que es fuerza, corrida. La bicicleta ya la saqué, por lo menos, la semana pasada la saqué 3 veces. Ya está desempolvada. Hay que desempolvarla. Que regresando un poquito a una historia que no la contamos, nuestra primer triatlón fue en relevos, siempre con Lenín. Lenín era fabuloso porque siempre organizaba, ¿verdad? Sí. Yo hice el ciclismo, no tenía reloj ni nada, puro Strava. Cuando terminé me di cuenta que me había comido una vuelta, había hecho una vuelta menos. Le fui a decir a Lenín ahí para que no nos considerara, digamos. Reinel corrió, pero nuestro nadador casi se nos ahoga, ¿verdad? Y era maestro de natación, pero eso es otra historia, ¿verdad? ¿Quién era el nadador? ¿Cómo se llamaba? Era un maestro de la Era un maestro de una escuela que pues daba clases, pero ya no estaba nadando mucho. Sí. Casi lo sacan. Nos confiamos porque pues sus credenciales eran buenas, pero en la práctica no resultaron mucho. Ahora, ¿tiene alguna disciplina que es la que más le ha costado a nivel de triatlón, a nivel general? Sí, en lo personal, creo que la natación es mi disciplina menos manejable, pero lo que me ha servido y me ha sido de mucha utilidad a mí es, por ejemplo, en temas de natación, haberme metido a aguas abiertas, por ejemplo. Entonces yo, cuando existía aguas abiertas en el lago, en Guanaja, por ejemplo, que he vivido en esos lugares, me inscribía. Entonces eso mejoraba un poco pues, mi rendimiento, ¿no? Empezar a nadar a los 41 años, hace 12 años prácticamente, no es fácil. No es fácil, pero en cada competencia, por quererme enfocar en una disciplina, tal vez me confío en otra. Entonces, pero ha llegado un momento, tal vez por la misma edad y la madurez, a tratar de manejar de una misma balance. forma las tres me gustan. Cuando tengo mis recaídas en temas de lesiones, disfruto la natación, disfruto la bicicleta, o viceversa, cuando no puedo salir a bicicleta, pues disfruto la corrida y
y la natación. Entonces creo que he manejado últimamente las 3 disciplinas de una manera equilibrada y me ha dado pues, buen resultado en cuanto a mi satisfacción personal, ¿no? Reiner. En mi caso, igual la natación siento que es lo más Más le ha difícil costado. también. Yo cometí un error al principio, como ya nos conocíamos en el medio, llegué a Delfines a entrenar porque sabemos que es una muy buena escuela de natación. Y los primeros días que llegué y que me encontraba toda la gente que estaba ahí, que me conocía de correr o de andar en bicicleta, me daba pena que me miraban tragar tanta agua en Delfines, casi dejo vacía esa piscina. Y solo llegué 2 días. Y al tercer día dije, no vuelvo aquí. Ahí fue cuando lo vi en Nautilus. Y me fui a Nautilus a aprender yo solo. Ahí me fui solo, entonces claro, aprendí con la técnica fatal, muy mala. Pero poco a poco, digamos, por el tema de que yo soy de mucho volumen, me fui haciendo de bastante resistencia en la natación. Y lo dominamos, pero siempre con un tema técnico. Eso es también pasar ese aprendizaje a las otras generaciones, a la gente que esté haciendo, a prestarle atención a la técnica, porque la verdad, verdaderamente hace una tremenda diferencia. Sí. Y un medio como el agua, donde hay que luchar con todo el tema de ir en contra de la fuerza del agua, es súper importante la técnica. Y evidentemente, digamos, me encantan los 3 deportes, pero definitivamente yo soy corredor. Para eso está más que garantizado, ¿verdad? Siempre la corrida, yo cuando me bajo de la bicicleta, yo ya voy con una sonrisa completa, porque yo ya sé que ya la competencia ya terminó. Claro. ¿Verdad? En la bicicleta igual lo disfruto muchísimo, me fascina. De hecho, lo que más miro en televisión, yo todas las competencias de ciclismo la veo. Ahorita estoy viendo el criterio. Ajá, que termina este domingo. Sí, que termina este fin de semana. Todas me las vuelvo. Me fascina ver el ciclismo. Aunque, como les digo, pues soy evidentemente más corredor. Una anécdota ahí, con eso del volumen. Nos preparamos hace un par de años para ir a Tikal, a Gran Jaguar. Y cabal, el hombre del volumen en bicicleta salía a las 3 de la mañana y llegaba hasta Cibotepeque. Después el siguiente fin de semana salía a las 3 de la mañana y llegaba a Comayagua. Entonces es bien extremo en cuanto al volumen y agarra bastante resistencia, como él dice. Pero sí, mi respeto, o sea, yo, cada uno con su forma, ¿verdad? A su manera. Pero sí, esa parte sí la quiero destacar de Reiner, que cuando se mete a algo, pues es así como... ¿Cuántas veces ha hecho? Gran Jaguar, 5 veces. Es el coyote de Tikal, así le llaman. 6 años lleva Tikal de existir, ¿no? Es bonita, una carrera muy bonita. Creo que también extrañamos las carreras que hacía Lenín aquí, de triatlón. Sin embargo, las que usted ha estado haciendo con Atlas da mucha oportunidad para que mucha gente comience a hacer este deporte, que es muy bonito. Me parece importante el deporte del triatlón porque le permite a las personas manejar 3 disciplinas, ¿no? Es algo muy interesante, ¿verdad? Cómo fue creado. Pero sí, el Gran Jaguar me gusta porque se termina en el mundo maya, en el centro del mundo maya, es en Tikal, muy bonito, y pues prácticamente hemos invitado a muchos amigos aquí a que conozcan y vayan a... Pero cuéntenos un poco más de la ruta, cómo es, dónde se nada. Porque creo que siempre es bueno invitar a la gente, sobre todo las competencias que están cerca, ¿no? Porque no solo es viajar a Estados Unidos o ir a otros países, y tal vez tenemos eventos como en Guatemala o en El Salvador. ¿Cómo es la experiencia realmente? Yo no he tenido la oportunidad de hacerlo. Sí, muy bonito. Me han hablado... Sí. De todo un poco sobre la carrera. Hay otras competencias bonitas como en El Salvador que no he podido ir. Me había preparado para una en El Salvador hace varios años, no pude ir. En el mismo Guatemala hay varias, en Belice. Pero recuerdo hace muchos años que fuimos con Oman, andaban los 2018. Andaba vos, fueron los Espinal, uno de ellos. Fuimos un bonito grupo. Fuimos como unos 12 o 14, muy bonito. Y desde entonces, cuando fui la primera vez, que se sufre en toda competencia, no hay 73, ni hay full, ni maratón,
ni carrera de 5, ni de 10, ni de 21 que sea fácil, siempre tiene su grado de dificultad. Entonces se nada en la isla de las Flores, hay un lago muy bonito ahí, es agua dulce obviamente, muy bonito, muy bien organizado, y luego pues se hace un recorrido muy bonito en bicicleta que se termina dentro de lo que es el Parque Arqueológico de Tikal. Es una ruta bastante retadora porque es bastante con mucho ascenso, y luego se corre dentro del parque terminando en una de los templos, ¿verdad? Entonces es algo muy soñado, muy bonito. Cuando uno va corriendo dentro del parque se siente una energía diferente, y ha ido cambiando un poco las rutas dentro de lo que es el parque por el tema de que es patrimonio de la humanidad y se cuida mucho, pero sí es un bonito lugar como para que uno pueda salir y hacer una triatlón que está muy bien organizada y es muy bonita. Van de muchos países de Centroamérica y de otros. También ahora tienen una distancia promocional que es como un T100, ¿no? como, más o menos, Sí. siempre es nada de 1900, exactamente. Se 60, pedalea 60 o 65 y se corren como 14 15. o 15, algo así. Entonces es muy bonito. Para los que no pueden nadar, siempre hay que hacer los 2000, o sea, los 1900, entonces Sí, tienen que... Pero la natación es ir y venir. No, la natación es un triángulo. Ah, ok, pero es una sola vuelta. Es un triángulo, es una sola vuelta. vuelta. ¿Y la bici? Y también la han cambiado, porque la primera vez que fuimos nos tocaba rodear toda la isla. Toda la isla. Ok. Muy bonito. La bici tiene Plana. una... no. Pero mire qué rápido le digo. No, pero es tranquila. Es tranquila. Es una bici muy bonita. Yo la he hecho en carrera en bicicleta de ruta y en bici de triatlón. Ahora tengo de ruta, entonces yo la haría en la de ruta. O sea, no tengo... Y lo que hemos hablado en otras ocasiones, ¿verdad, Eric? Que si voy a ir a hacer Tikal, no voy a entrenar solo de aquí a Cortés. Voy a salir de San Pedro y vamos con Engels, que entrenamos juntos esa para el 2021. O Villanueva la Barra. Sí. Fuimos los tres esa vez. Sí, Íbamos de Villanueva hasta el lago, íbamos hasta Taula B. Reineles que se iba hasta Comayagua, ahora Peroea es otra historia. Pero hay que entrenar. Si vamos a ir a Tikal hay que entrenar y Igual hay que correr una sola después. vuelta. La bici una sola vuelta. La- O sea, ir y venir. No, la bici uno hace una como una Y. Ok. Se sale de la isla de las Flores, de un hotel que hay, Hotel Maya, hace una Y, pero termina en el parque arqueológico. O sea, todo lo que es comienza la corrida. donde Sí. comienza la corrida. Sí, La es una T1 y la distancia, T2 son como- diferentes. Son como 60 ok. kilómetros. Entonces usted deja la indumentaria de la T2, la deja un día antes para que se la lleven al parque arqueológico. Ah, ok. ¿Y la corrida, Es dentro del parque arqueológico. cuántas vueltas? Son 3 vueltas de 7 kilómetros. Ok. Esas sí son planas. También tiene. Tiene su grado de... Lo chistoso de esto es que uno termina la carrera en una subida como de 150 metros hacia arriba, que bueno, que son malos. Pero hay que correr, porque ahí lo que mira son unos monos. ¿verdad? Que Son sí. unos monos, Da sí. miedo de que se baje uno de ellos. Un montón de animales, se Sí. ven muy bonitos. el Muy, parque. pero es Sí. espectacular. Sí, ya varios han ido a esa carrera. Esa primera vez que fuimos, que recuerdo que Osman dice, este 73, dice, se compara o es mejor que cualquier Ironman, que cualquier full. Ok. O sea, él dice que el que hace uno de estos puede hacer un full. Así lo comparó él, que tenía mucha experiencia ya en esos tiempos, ¿verdad? Sí. También en ese tiempo fue Pablo Rubio. Llevamos una buena Sí, comisión. creo que fue Fabio también. Fabio, creo Sí. que sí, también creo que Eran fue. varios, casi, creo que fue. Muy bonito. Sí, ese grupo creo que ha El- sido el más de los grande más que ha grandes, ido. Y la verdad que, digamos, una cosa bonita de esa competencia es disfrutar el parque, que lo tienen muy bien cuidado. Yo cuando fui un par de días antes de la competencia, tuve la oportunidad de ver familias, por ejemplo, de zorros, de zorros pequeños, zorros grises, adentro del parque. Bueno, mapaches ni digamos, pues, Bastante. por todos lados. Y lo espectacular es donde terminan, porque tenés el templo, el más grande, ¿verdad? Terminás en la parte trasera del templo. La corrida adentro es fabulosa porque hay bastante vegetación. Entonces es una carrera muy especial, la verdad. Sí. Bastante recomendada para cualquiera que quiera realizarla. Bueno, ahí está. Siempre se hace en noviembre, ¿no? Noviembre, Sí, diciembre. ¿no? Sí. Es un sábado. Ok. Ah, un sábado. Un sábado, sí.
Ok, y retomando un poco el tema, después de toda esta experiencia que hemos compartido, ¿qué ha cambiado en cuanto al tema de la recuperación y de la nutrición para el rendimiento como atletas, de cómo se comenzó y de cómo estamos hoy? Ahí creo que Engel es el que tiene más... No, pero cada uno ha vivido una experiencia. Ahora hay mucha ciencia en el deporte, ¿verdad? Y la ciencia del deporte no solo es medirlo ahora con dispositivos de tecnología y plataformas, sino que también se han hecho estudios en relación a cómo facilitarle al atleta en el proceso de su entrenamiento y de su competencia elementos que tengan que ver con su hidratación y su nutrición para facilitarle ese rendimiento, ¿no? Entonces pasamos de lo que era un Milky Way, un Snicker, unos sanguchitos. Yo hice, por ejemplo, siempre lleva sándwich para todos. Sí, mi 73 en Costa Rica, que hice el de Costa Rica, hice el de Cartagena, que ahí nos vimos con usted, también. el de Cartagena. Siempre mi sanguchito, no usaba geles en ese momento. Pero lo que ha cambiado es eso, es facilitar elementos que está demostrado de que sí influyen en el proceso de rendimiento de la persona, en el proceso de preparación y por consecuencia también en el día de su competencia. Entonces, creo que hay una transición, un antes y un después en temas de nutrición, en temas de hidratación, porque hay mucha ciencia detrás de todo el deporte. Y la parte de la carga es muy importante, porque creo que cuando uno va empezando, si corro 5, ya quiero correr 10 o quiero correr 21, se respeta la meta de cada quien. Hay personas que su primer meta es correr una maratón, tal vez con 6 meses, con 8 meses de preparación y se arriesgan a una lesión. Lo que nosotros recomendamos es que tomen el tiempo suficiente para disfrutar cada distancia. Al disfrutar cada distancia también vamos favoreciendo lo que es la flexibilidad metabólica, que nuestro cuerpo va a generar la energía, va a generar ese endurance que necesitamos y no es necesario estar tomándose una gel, o hidratarse con electrolitos cuando voy a salir por 1 hora. ¿Verdad? Además hay entrenamientos que son de 1 hora, 1 hora y media y un poquito de agua tal vez, pero obviamente la intensidad no es una intensidad, es abajo del 80%, 75%. Creo que ese tema de manejar la intensidad, el volumen y no estar abusando de lo que son los hacks que hay ahora, eso es algo muy importante. El otro tema es que cuando salimos un sábado, digamos que típicamente hacemos la corrida larga, no vamos a hacer un PR. O sea, ese día no es ir a hacer un récord, pero nos encontramos con la comunidad, con la parte social, que ¿cuánto corriste? Corrí 10, ¿y en cuánto lo hiciste? Lo hice en 1 hora, yo lo hice en 58, te gané. Entonces la gente se va como picando y quiere cada sábado romper un récord. Entonces nosotros hacemos mucho énfasis en que salida suave es suave, a ritmo de plática, porque si no se va a lesionar y no va a avanzar como debería. Y la verdad que, digamos, como decía Engel, el tema de la nutrición y qué haces no solamente, digamos, después, porque uno dice, bueno, como antes de, durante y después, y cómo lo voy a hacer. Entonces, probablemente lo que nosotros hacíamos antes era bastante ingenuo, ¿verdad? Porque no teníamos el conocimiento apropiado. Entonces no nos hidratábamos. Para nosotros era normal, por ejemplo, correr 21 kilómetros sin tomar nada. Sí. No, nada, pero ni una gota de agua. Entonces uno se da cuenta que esas son prácticas que van en detrimento de tu desempeño y de tu recuperación. Son malas prácticas, correcto. Que te va a costar recuperarte, que vas a tender a lesionarte con más facilidad. Entonces vas cambiando, digamos, a integrar dentro de tu metodología de trabajo, ¿verdad? Hidratarte correctamente, también comer adecuadamente después de los entrenos. Si son entrenos muy fuertes, en mi caso yo recomiendo siempre proteínas, pero tampoco, digamos, es que todos los entrenamientos lo necesitan, ¿verdad? Pero aquellos entrenamientos que sean fuertes, que ya sobrepasan de la hora y media y que realmente se han llevado una buena cantidad de energía nuestra,
pues hay que tratar de que el cuerpo ayudarle a recuperarse con mucho mayor facilidad. El previo, ¿verdad? Ahí depende de cada persona, con qué se siente mejor, qué tipo de alimentos le viene mejor. Pero, digamos, las frutas, las mieles, digamos, siempre son cosas bastante recomendadas que funcionan bastante bien. ¿Qué come Reinel para un fondo? Para un fondito de 35 kilómetros, de 2 horas y media. Definitivamente tengo un amor por el volumen bárbaro, ¿verdad? Yo uso mucho la metodología de Polarized Training, ¿verdad? Entrenamiento polarizado al 100%. Es lo que más me ha funcionado de todo lo que he probado. Y creo mucho en eso, pues en que realmente uno tiene que salir a disfrutar, no a matarse. Sí. Entonces yo corro muy, muy despacio. La verdad corro bien, bien despacio. Entonces yo puedo agarrar un volumen de entrenamiento de 6 meses y el 80% del tiempo corrí súper, súper despacio. Ni siquiera cercano a lo que las calculadoras de corrida dicen que debe de correr uno, mucho más bajo que eso. Pero ese 5%, ese 7%, 8% que va a ser fuerte, no es fuerte, es fuertísimo. Okay. Entonces, esa mezcla, digamos, siento yo que me ha ayudado, y especialmente por mi edad, ¿verdad? Ya pasando uno de los 50, pues tiene que ser más consciente uno con su cuerpo. ¿Y qué comemos normalmente antes de empezar, verdad? Para un fondo largo, digamos, un batido de proteína. Yo uso bastante proteína vegana, sí, ¿verdad? Con banano, y pueden ser galletitas, ¿verdad? Con miel o con crema de maní. Pero en el entreno. Previo. Okay, previo, ¿verdad? Y durante el entreno definitivamente las pastillas de sal, geles, bananos, manzanas, ¿verdad? Okay. Yo sí como, digamos, un poquito, digamos, a la mitad de las carreras. Igual ayuda mucho el tema de que la exigencia, ¿verdad? En términos de pace es tranquilo, es suave, no es duro. Pero ahí es donde, bueno, me llama mucho la atención y quiero hacer como un doble clip en esa parte, porque acabas de hacer Boston, sub 3, que, o sea, con 54 años, es también admirable. Gracias. O sea, de poder tener esos ritmos, porque yo sé lo duro que es Boston, sé cómo es la ruta en sí. O sea, no es solo un número de sub 3 así nomás, sino es llegar, estar listo y terminar bien como terminó, y recuperarse rápido, ¿no? Entonces, ¿cómo fue esa preparación? ¿Cuántos meses? ¿Cómo llegó? ¿Había un plan de carrera? ¿Cómo fue esa parte? Sí, definitivamente, digamos, tenés razón. El sub 3 es una meta muy, muy soñada para los que nos gusta, digamos, la corrida. Y a medida que la edad va subiendo, pues uno espera que el desempeño, digamos, vaya bajando. Yo, en mi caso, digamos, lo que he visto es lo contrario. Y siento que se ha dado por el hecho de dedicar bastante a no perseguirlo como algo que es obligación, sino realmente disfrutar. Que vaya fluyendo. Que se ve. Y se va dando por el hecho de que tu cuerpo se va adaptando a mayor volumen. Vas viendo, digamos, cómo la ciencia del entreno funciona. Y en el caso específico de la pregunta que hacías sobre el tiempo, verdaderamente viene desde el año anterior, que hice Boston también. Sí llevaba la meta de hacer un sub 3, ¿verdad? Terminé con un 3:02. Entonces quedó la pica ahí, ¿verdad? Dijo, lastimosamente a las 2 Boston que he ido he llegado con temas de recuperándome de lesiones no tan graves, ¿verdad? Que no me han impedido seguir entrenando. Entonces el año pasado creo que entré con mucho miedo. Sí. Porque cuando evalúo mis ritmos y todo, por ejemplo, digamos, mi ritmo cardíaco nunca subió arriba de 142 en toda la maratón, ¿verdad? Y siendo mi ritmo de competencia 152 latidos por minuto. Entonces quiere decir que no me exigí lo suficiente el año pasado, preocupado tal vez por la molestia que andaba.
Pero me sentí bien, ¿verdad? Y tampoco, digamos, fue algo frustrante porque, como bien decís, se disfruta la carrera. Es una bonita carrera, es un ambiente fenomenal. Luego vamos a Berlín, ¿verdad? En septiembre, y Berlín es ideal para eso, ¿verdad? Para hacer PRs es lo mejor, es planito, es un panqueque, y hay pedazos del tramo de la ruta que son largos, y ahí uno puede dejar de estar haciendo tanta curva, y pues logramos el sub 3 en Berlín. Entonces ya eso nos prepara, digamos, para el siguiente año. Entonces, si me preguntas el proceso, realmente es un proceso de un año, ¿verdad? Que comienza con el entreno de Boston y termina nuevamente en Boston. Porque no es lo mismo, digamos, hacer ese sub 3. Yo lo disfruté mucho más en Boston por conociendo la complejidad de la carrera. Claro. Y el proceso, siento yo que las claves del proceso fue precisamente eso, ¿verdad? Es decir, vamos a disfrutar la carrera y no vamos a preocuparnos por si lo logramos o no, si se da bien, y si no se da, vamos a seguir intentándolo, vamos a seguir mejorando, porque al final, digamos, nosotros tenemos que ser conscientes que a nuestras edades no vamos a ganarle a los kenianos ni a los etiopianos. Ya los que van a ser primer lugar ya se sabe quiénes son. Entonces, lo que tenemos que hacer es realmente disfrutar, ¿verdad? Y también transmitir ese contagio de que otra gente quiera hacer esto, no solamente por un tema de ego, sino por un tema de salud, por un tema de dar ejemplo hacia la comunidad, ¿verdad? Que creo que ese es el deber de todos nosotros, pero lo más importante es disfrutarlo. Si hemos platicado con algunos de ustedes, yo vi el reloj 3 veces en Boston. La primera vez al kilómetro 15. Okay. Entonces yo solo iba haciendo lo que el cuerpo me decía. Por y sensación. me sentía, yo no sabía que iba tan rápido, ¿verdad? Porque realmente iba a sensación. Luego la segunda vez que veo el reloj es al kilómetro 30. Cuando ya veo el kilómetro 30 dije, te fuiste. Uy, sí. ¿Verdad? Ya 2 horas 02, faltando 12 kilómetros, la matemática dice 4 y algo por kilómetro. Está bien. Ahorita ya estuvo. Sí. Sí, lo único es que todavía faltan los últimos 4 kilómetros duros ahí, ¿verdad? Que son los que se disfrutan. Y el descenso. Y luego ya el descenso, ¿verdad? Que pues muy bonita la carrera, la verdad que entrenar por sensación y dejar que tu cuerpo dicte lo que realmente puedes hacer es lo mejor. Pues. Sí. Yo creo que la parte mental es vital en cualquier deporte y obviamente en la corrida no es diferente. Sí, y justamente eso es otra parte que quería que también nos contara un poco, la parte mental, cómo se preparan mentalmente para estos eventos, tanto para el triatlón, para el running, para una maratón, cómo se preparan personalmente para estos retos. En esta parte, y lo tratamos de comentar con todas las personas que confían en nosotros, y es de que hay que hacer una visualización de los momentos positivos, pero también visualizar los movimientos negativos. O sea, ¿qué va a pasar si cuando voy por el kilómetro 30 me duele el estómago? ¿Qué va a pasar si me doble el tobillo? O sea, pensar, visualizar qué voy a hacer en caso de que algo no se pueda cumplir como yo lo tenía pensado. Porque antes de la carrera todo es bonito, sí, entrené, la algarabía, toda la gente emocionada, que las fotos, pero las carreras no son fáciles. Entonces nos tenemos que preparar para lo peor y disfrutar lo mejor. O sea, pero siempre nos preparamos. Es una de las cosas que más nos cuesta porque el cerebro nos hace unas jugadas que ni uno entiende. ¿Verdad? Sí. A mí me costó un par de años, como unos 7, 8 años creo yo, de aprender que uno no le gana al compañero, no le gana a alguien, uno le gana a la carrera. Es más, me gano a mí mismo, pero le gano a la carrera. Yo le llamo ganar la carrera cuando yo reservo esa energía para la parte final. Como comentaba Rey, llegar al kilómetro 30, 32 y ahí saber que todavía tiene energía para terminar una maratón. O en triatlón es más difícil todavía, porque en triatlón la bicicleta nos juega una pasada de que voy rápido, que miro que me pasan, y si yo no me controlo, cuando llego a correr al kilómetro 5, me fundí. Sí.
Entonces, yo les comento a los que hacen triatlón, que entrenan con nosotros, digo, en la bicicleta dejen que le pase. Deje que le pase, que cuando vaya corriendo usted le va a pasar a él. Cuide esos primeros 5 kilómetros de la corrida. Cuídelos para que después pueda correr bien. Pero sí hay que visualizarlo mucho, la parte mental, cada quien pelea con sus propios demonios o tiene sus propias motivaciones. Recordar por qué estoy haciendo deporte, si corro por mi familia, si corro por mis hijos, si corro por mi mamá, por mi papá, ¿qué me está motivando? Y en cada momento de nuestra vida también hay algo diferente que nos motiva. Tuvimos un buen amigo que entrenó para Berlín precisamente, fue con el grupo con Reinel, y él corrió honrando a su mamá. Su camisa llevaba a su mamá. Entonces, cuando él nos cuenta esa experiencia, la transmite tan bonito y eso lo motivó. Y eso motiva a más personas. Entonces, claro, tener un propósito de correr, no correr solo por completar o por la foto. Creo que hay que disfrutar la foto también, ¿verdad? Sí. Porque ahí no hay. Sí, no, en mi caso, como dice Edwin, y le digo a la gente, ¿no? Siempre la mente le juega una vuelta, tarde o temprano, ¿no? Quiero contar un momento que me pasó en algún momento en una de las idas a Tikal. Empezando a nadar a los 200, 300 metros, empecé a hiperventilar. Y empecé a cuestionarme que qué estaba haciendo ahí, que por qué no me salía. Entonces ahí traté de resetear mi mente en ese momento, pensé en algo que me inspirara. En ese caso mi esposa estaba afuera, esperándome, mi hija, que había ido conmigo. Entonces uno cambia rápidamente esas sombras, ¿no? Que se vienen, que no solo se vienen el día de la competencia, también van y lo acompañan en el proceso de entrenamiento, de preparación. Entonces, esa es una de las situaciones que he vivido. Pero uno sobreponerse a la adversidad. Recuerdo en otra competencia, también en Tikal, se me olvidó llevar los calcetines. Entonces, hice la bici sin calcetines y corrí los 21 kilómetros sin calcetines. Esa es otra de las adversidades que la mente uno va como haciéndose más fuerte y va superando esas adversidades. Y así cada persona puede tener esa situación en donde se ha podido sobreponer. La otra que me pasó también es, también en la misma competencia, se me fue el cambiador que son aquí, de la bici, ¿no? Entonces no podía, si soltaba el cambiador, se me pasaba un plato grande y ya no podía subir. Entonces, por lo menos 35 kilómetros de la bicicleta la hice con la mano colocada aquí y solo haciendo cambios con esta. Entonces, ¿cómo se sobrepone uno a eso? Realmente siendo inspirado por otras personas. O sea, y no tiene que ser un gran atleta el que lo inspire a uno, sino que como esas personas, como lo que comentó Edwin, que expresó esa persona que se sobrepuso o ofreció su carrera por su madre. Hemos visto personas que están con una enfermedad, un cáncer, y entregan su carrera a su sanidad. Entonces, ese tipo de cosas son las que al final a uno lo van inspirando y lo van fortaleciendo mentalmente. Las sombras siempre van a estar ahí. Mentira que alguien diga que no se va a poner nervioso, que no se va a boicotear una competencia un día antes, la semana antes. Siempre es así, siempre están las sombras, pero uno tiene que tratar de cultivar y desde su interior establecer solo pensamientos positivos para poder apartar esas sombras que uno no sigue. Claro, sí, es muy importante. Reiner. De acuerdo. Yo pienso que, digamos, el enviar mensajes positivos a nuestra mente comienza en el día a día. Siempre conversamos el hecho de que no siempre nos sentimos bien para salir a entrenar los 7 días de la semana, los que entrenan los 7 días de la semana o los que entrenan 5. Entonces yo siempre les digo de que cuando salimos en esos días difíciles, que pensamos que no íbamos a correr o no íbamos a pedalear o no íbamos a nadar ni 200 metros y logramos un poco, ya vamos ganándole a la mente. Claro. Y eso creo que va construyendo resiliencia en cada uno de nosotros a pelear contra las adversidades. Siempre los propósitos también son importantes, ¿verdad? Dedicárselo a tus hijos, a tu esposa, a un propósito que tengas de probarte algo en la misma carrera,
como digamos mejorar en la natación, mejorar durante la parte de la bicicleta o en la misma corrida, o una meta de verdad de clasificar a algo. Yo creo que también son buenos objetivos Son que te van guiando hacia donde querés llegar. Pero la construcción de la fortaleza mental para mí es un tema de diario, que lo tenés que hacer a diario, y eso te ayuda cuando salen los problemas durante las competencias o cercano a las competencias, porque realmente uno a veces se cuestiona, como decía Engels, se cuestiona qué estoy haciendo aquí, ¿verdad? Y realmente es difícil. En mi caso me ha decepcionado un poco, digamos, el hecho de que la cantidad de médicos que tenemos nosotros, especialistas en deporte, son muy pocos, Sí. o no hay. Entonces, yo tenía un problema, fui a un montón de médicos, resonancias, un montón de exámenes, no tengo nada. Pero el dolor ahí está, terrible. ¿Y qué me ha quedado? Investigar yo, ¿verdad? Con ChatGPT. Investigar. Bueno, fíjate que el ChatGPT no lo sé, fíjate, pero... Ahí está, Ahí era está, lo que ahí faltaba. está. Pero medio. sí leí mucho y bajando un montón de artículos, compartiendo. Me los compartió a mí, sí. Y mira que, digamos, fui así a Boston y te voy a decir que hasta las últimas 2 semanas ya estoy mejor. O sea, tengo prácticamente un año, 2 años de tener el problema y hasta hace poco, digamos, estoy controlándolo, pero también es eso, ¿verdad? Que aprendes a dominar, tenés la molestia y todo, sabes que puedes seguir y seguís por la convicción de que querés hacer algo, ¿verdad? Querés lograr algo. Sí. Obviamente sabiendo de que no va a pasar, digamos, a ser un problema mayor, que también hay que saber diferenciar, ¿verdad? De que una molestia se puede convertir en un problema más Crónico, complejo. claro, que después ya... Y ahí entra la responsabilidad, ¿verdad? Pasando al ámbito ya no tanto personal, sino que como entrenadores, nosotros siempre le recomendamos a las personas, siempre antes de entrenar con nosotros, entrevístese con alguien más. Hay más entrenadores, hay personas que se han preparado, debe existir una empatía entre el entrenador y el atleta. Pero nosotros también somos responsables en decirle hasta dónde puede llegar. Creo que eso es algo de lo que tenemos nosotros, digamos que está la parte médica, después la parte de entrenamiento, la parte de fuerza, hacemos ese balance, pero le decimos a la gente, usted tiene que creer que lo que le ponemos lo puede hacer, porque a veces uno se sabotea. Y a mí me pasó cuando fui a Berlín, que yo antes de ir tenía mis dudas. Como dice Engels, me estaba saboteando, pero yo le pregunté a Engels, tengo esto y esto, ¿qué opinas? Vas a ir bien, me dice. La noche antes me mandó una oración que a mí me levantó. Reinel le digo, Reinel, fíjate que según yo soy el matemático, vamos, el de los números, el de la estadística, y yo tengo una sábana así de Excel con todas las fórmulas, que la temperatura, que corrí 21, que corrí, bueno, todo ahí. Y me salía que yo iba a correr en 3:17. Y yo no me creía que corría en 3:17. Yo decía en 3:25 por ahí. Había corrido la maratón del Atlántico en 3:31, 3:32. Pues, sí, Entonces, buen tiempo. pero le pregunto a Reinel y me dice, sí puedes. Le hice en 3:18. O sea, 1 minuto de diferencia. Pero ese voto de confianza yo no lo tenía en la parte personal, pero ellos como amigos, como entrenadores, me dieron esa confianza, me validaron que yo podía hacerlo. Entonces, como entrenadores tenemos esa responsabilidad de saber hasta dónde podemos llevar a alguien. Muy bueno, la verdad que muy buenas experiencias sobre eso, porque al final del día justamente es eso, contar nuestras experiencias para que todos aprendamos sobre esto. Y como decía Edwin, ahorita sí, primero felicitarlos por toda la parte de comunidad, todo lo que han hecho con RE, todo lo que se ha estado haciendo durante todos estos años, que sé que no es algo nuevo, no es algo de ayer, que les ha costado mucho trabajo también. Felicitarlos por todo ese trabajo que han estado haciendo en bien de la comunidad, porque al final, como lo dijo Reinel, es para la comunidad, ¿no? Para todos. ¿Cómo nace RE? ¿Cómo dice un día nos juntamos, hacemos un equipo? ¿Cómo realmente nace la idea? ¿De dónde nace? ¿Quién fue el primero de la idea?
la idea ahí que la cuenten ellos, pero ya habíamos tenido experiencias de entrenamientos. Nos entrenamos con un norteamericano, luego entrené con un panameño, entrené con un guatemalteco, me entrenó también una hondureña, y detectamos de que había sido muy bueno la forma como nos brindaban la estructura del entrenamiento, pero hacía falta algo más, algo más cercano, algo más personalizado, algo más de comunicación. Y bueno, de ahí se lo dejo a Reinel y a Edwin para que sepan que nos reunimos en American Market. ¿Esa fue la reunión? Sí. En American Market fue la reunión, en una de las mesitas. Y ahí se los dejo para que lo cuenten. Sí, y vimos esa como oportunidad, por no decir carencia, ¿verdad? Pero que sí, que la forma que había de entrenar necesitamos darle algo diferente. Y fue sobre todo la parte de tecnología. En ese tiempo todos los entrenamientos eran en PDF, eran por correo, si había Garmin, pero nadie miraba el Garmin, sino que todo era de la forma empírica, no empírica, sino que de la forma, vemos, en papel. Había una deficiencia en el sistema. En el sistema, sí. Y en eso, yo recuerdo que Reinel le gusta leer bastante, entonces encontró una aplicación que se llama Final Source, que es una de las que en ese año y como en los 3 seguidos, le ganaba a Training Peaks en cuanto a ser más fácil de entender, a ser más intuitivo. Entonces venimos y nos apuntamos con Final Source, fue la primera plataforma que usamos para entrenar gente. Entonces incluimos la preparación, tanto la parte médica, la parte de corredores, la parte de triatlón. Buscamos esa personalización, creo que una experiencia que tuvimos es que habían algunos entrenadores que decían, nuestro atleta tiene que hacer lo que yo diga. Nosotros decimos, si me está pagando a mí, ¿por qué tiene que acomodarse tanto a lo que yo le digo? Tenemos un propio estilo, ¿verdad? Eso es cierto, pero también hay que adaptarnos a lo que quiere, al horario. Reinel me regaló el libro de Jack Daniels y también uno, creo que de Matt Dixon. Yo soy fanático de Matt Dixon, y de ahí viene la parte del entreno inteligente, ¿verdad? De que no es necesario entrenar 14 horas o 16 horas, sino que si solo dispongo de 8 horas o 10 horas, ¿cómo las optimizo? Entonces empezamos a meter esa parte de optimizar el tiempo. Y ahí va tal vez Rey con el nombre de Rey y todo. Realmente, digamos, el que nos impulsó un poco más al proyecto definitivamente fue Edwin. Siempre ha llevado la batuta, digamos, en el tema de liderar, organizarnos y todo. Y igual fue el primero que se certificó con la Universidad de Ironman. Luego le continuó Engel, y yo ya era fanático de Jack Daniels, ya leía, ya estudiaba, ya tomaba los exámenes de él a cada rato. Ya se lo sabía todo. Entonces sí, ya estaba bien empapado, pero ya dar el salto a entrenar, pues ya es una responsabilidad más grande, ¿verdad? Porque hay que darle un buen servicio, pero sí teníamos ese gusanito que decíamos. Yo también había entrenado con un americano, un guatemalteco, ¿verdad? Y alguien local también. Y vimos que hacía falta, pues, un poco más. Y dijimos, bueno, creo que ya nos hemos venido preparando estos 2 años. O sea, claro, 2 años solo de estar leyendo, estudiando, ¿verdad? Pero ya teníamos, obviamente, años de experiencia en el deporte. Y decidimos, pues, fundar RED. Ya estamos en 6, 7 ahora. 6 años. 6 años. Sí. Formales 6 años. Y pues empezamos con la gente que teníamos cercana. Yo creo que, como mencionábamos, como fuimos fundadores de clubes, tanto Engel también, yo y Edwin, que estuvo en varios, ya la gente, pues, empezamos con alguna de la gente que era parte de los clubes que nosotros mismos habíamos fundado. Pero luego, pues, por el boca a boca, ¿verdad? Fue llegando más gente y así nos hemos ido desarrollando poco a poco. De la idea del nombre no me acuerdo cómo fue, pero Edwin fue el que... El nombre fue Engels. Hicimos una lista, ¿verdad? Pero bueno, uno, como se le olvidan las cosas, entonces uno agarra la memoria del chat, que ahí está todavía el chat original. Entonces fue Engel el que dijo, no, pongámosle RE.
Reinel Engel Edwin o Reinel Edwin Engel, como queramos, ¿verdad? Pero son las iniciales de nuestros nombres. Entonces buscábamos algo como qué ponerle Endurance, qué ponerle Sport, qué Multisport, pero creo que Re fue lo que más lo sentimos nuestro, ¿verdad? Igual los colores, el color, digamos, rojo, verde y azul también tiene un significado. El azul por la parte del agua, la parte de rojo, la parte del ciclismo, y la parte verde, la parte natural, que es la corrida. Entonces pusimos también esos colores como emblemáticos de lo que fue Re desde su inicio, ¿verdad? Y los primeros atletas que confiaron en nosotros fueron los hermanos Gallegos, ¿verdad? Que ahí tenemos, cuando nos buscamos la fecha, ahí están los dos hermanos, Carlos y María Eugenia, en sus primeras evaluaciones. Ok, justamente esa era otra. ¿Quién había sido el primer miembro? Y si estaba activo actualmente. Son ellos dos, siguen activos corriendo, pero no con Re, ¿verdad? O sea, ellos corren los domingos, son buenos amigos, no son los hermanos. Pero fueron los primeros que llegaron. Los primeros que llegaron, sí. Y después, ¿quiénes se empezaron a unir? Ahí ahora. Bastante gente. Hemos tenido una rotación bastante interesante y Hay algunos que nos interminable siguen, nombre. como dice Soda Stereo, como dice Gustavo Henry, nos siguen aún, ¿verdad? Sí. Como Sí, Pero tenemos, hay por alguien ejemplo. como de esa primera generación, Sí. o sea, tal vez no de los primeros, pero de esa primera generación todavía está activo. Sí. Tenemos Sí, una hay varios. persona que desde que está con nosotros no ha dejado de estar con nosotros. Sí, Siempre una está. cosa que, digamos, siempre hemos hablado, porque tal vez hay cierta confusión, ¿verdad?, en cómo es que nosotros lo hacemos. Realmente cuando ideamos esto, nunca fue pensando en tener un club, ¿verdad? Siempre fue, digamos, un servicio para entrenar. Entonces nosotros hemos tenido gente de todos los clubes, ¿verdad? Entrenamos gente de Pedregal, entrenamos gente de Tegus, entrenamos gente de Ceiba, de Choluteca, de un montón de lugares, incluso en Estados Unidos. Hemos tenido bastantes, incluso algunos colegas tuyos, doctores y doctoras, triatletas también, en Colorado, por ejemplo. Pero alguna gente que de repente ha comenzado con nosotros, han exteriorizado la idea de tener un club Re, ¿verdad? Honestamente nunca hemos sido un club, ¿verdad? Porque nuestra membresía es de todos los clubes que quieran y busquen un entrenador que los apoye en conseguir sus logros. A eso nos hemos dedicado. Pero todavía está esa idea, ¿verdad? Yo creo que la experiencia que tenemos fundando clubes, Engel, ¿verdad?, con Runades, y los tres con Catracho Running, pues como que nos dejó como un poquito agotados, ¿verdad?, de administrar El tema de los clubes. Sí. clubes y todo, pero no es una idea que está descartada, es una idea que está por ahí, ¿verdad? Pero esa ha sido la esencia del resto. Pero actualmente, o sea, si se ve desde afuera, desde atrás, uno lo ve, o sea, si tiene un club, o sea, un club que sale todos los fines de semana, por ejemplo. Sí, es una Sí, comunidad. sí, Una correcto. comunidad. Es una Como- comunidad como- y es una comunidad porque es interesante. Usted sabe que a nivel de clubes también existe como La controversia. El controversia, usted lo sabe. Y algunos no se saben de qué club son también, ¿verdad? Entonces, O si existe el club Si todavía. existe el club, no existe. ¿cuántos Entonces, miembros tiene? Solo tiene uno. Y- Sí, exactamente. Entonces, como dice Reinel, somos una empresa de servicio de coaching, pero sí hay gente que tiene ese sentido de pertenencia. No, yo soy Re. Claro. Entonces, y gente que no pertenece a un club propiamente. Entonces, se siente parte de la comunidad. Nosotros hacemos esa apertura a la comunidad. Yo soy fundador del Club Runadix, un club que tiene más o menos 7 o 8 años de existir. Y bueno, ahorita hay una bonita transición del club porque hay una nueva junta directiva y un nuevo presidente que está haciendo las cosas innovadoras completamente. Y eso es lo que se ocupa. O sea, uno al final sembra una semilla, buscamos al final impactar en las personas, indistintamente de dónde sean, de dónde pertenezcan, porque al final creo que nos debemos a la gente. O sea, nosotros hemos tenido la oportunidad, la bendición de estar donde estamos, participando, haciendo algún tipo de eventos, formándonos, y lo menos que podemos hacer es retribuirle eso a la sociedad, a la gente que nos rodea. Entonces, Sí. eso. Mientras más gente
haga deporte, más gente que está en una vida sana. Independientemente del color, como dicen, del color del partido, de la religión, pero que haga deporte, ¿verdad? Y igual nos gusta, con usted también, con Eric, hemos hecho varias actividades en conjunto, que eso es, al final sumamos, todos vamos sumando. Eso no se trata de dividir, se trata más bien de multiplicar. Entonces sí existe RE como entrenamiento, pero también hay familia RE. Okay. O sea, nosotros lo vemos, cuando hablamos de pilares de entrenamiento, podemos decir que la nutrición, que la fuerza, que el entrenamiento, que el descanso, pero siempre mencionamos el quinto pilar. El quinto pilar es la familia. O sea, no sería posible todo lo que estamos haciendo si no tenemos el apoyo de nuestra esposa, de nuestros hijos, como decía Reinel, de nuestra hermana, hermano. Entonces siempre buscamos que la gente no busque el deporte como un escape a la familia, sino que más bien lo integre, que lo pueda integrar. Sí. Ese siempre lo mencionamos como nuestro quinto pilar. Sí. Muy importante. ¿Y cuál es como la filosofía de entrenamiento de RE como coaching? ¿Cuál es como la forma de entrenamientos? Creo que también ahí tenemos, al ser tres estilos, una base igual, pero 3 estilos o momentos diferentes. Entonces, normalmente cuando alguien ingresa con RE, siempre pasa por Engels porque es la parte médica, donde lo empieza a evaluar y lo gradúa, digamos, para que ella pueda pasar. Y no significa que pase a otro nivel, porque no es que tengamos niveles diferentes de entrenamiento, pero sí tal vez tenemos algunas formas peculiares de entrenar. Entonces van cambiando, pasan con Reinel. Normalmente si alguien va a una maratón, lo pasamos con Reinel porque es nuestro corredor, digamos, nuestro entrenador de corredores. Si va a triatlón, pasan conmigo. Si están, digamos, en la parte de vida sana, sobre todo los agarra Engels y después yo se los peleo porque ahí tenemos varias que muchachas que no las quiere pasar, pero hacemos esa dinámica para darle como más creatividad, más emoción. Sí. Y al final siempre estamos compartiendo, digamos, qué pasó con fulanita, mira que no corrió, mira cómo está corriendo, vamos analizando la información de ellos o ellas, ¿verdad? Y hay hay una comunicación muy fluida con el atleta a través de la plataforma, pero también manejamos un medio de comunicación directo a través de un chat que tenemos con cada atleta. Okay. Entonces yo soy como el que más me comunico con la gente, por ser médico, siempre estoy pendiente de esa parte. Y en ese sentido, pues, la gente tiene la oportunidad, la gente, estando en RE, de que tiene 3 entrenadores, Eric. Exacto. Ok, ya el doctor ya hice 21, quiero probar RE, pero desde la perspectiva de Edwin o desde la perspectiva de René. Entonces, la gente tiene que entender que tiene una gran oportunidad estando con nosotros, de que son 3 personas las que pueden ser entrenados por él y de alguna manera... Claro, y de aprender. Somos diferentes. Y uno aprende. La misma filosofía de entrenar inteligente, pero vista de diferentes. Sí, sobre todo ese tema, digamos, de buscar el equilibrio, ¿verdad? Nos hemos dado cuenta de la necesidad que hay bastante grande de que la gente pues reciba una atención. Hay el estrés, la familia, los trabajos. Creo que a veces la labor que uno hace de entrenador, piensa uno que es realmente sacar a la gente a correr, a pedalear o a nadar, pero te vas dando cuenta que en realidad, digamos, contribuís con otras áreas de la vida. De psicólogo, ¿verdad? De consejero. Bueno, aquí tenemos de todo porque Engel casualmente pues es miembro del movimiento familiar cristiano, es líder del movimiento familiar cristiano, entonces tiene tremenda experiencia en el tema de familia, ¿verdad? Y de consejería y todo. Hay varios que le dicen papá. Sí, hay varios. Entonces, al final, digamos, es eso, Eric, es promover un balance de vida en que la gente busque integrar, digamos, esa parte del deporte con lo que hace, que le ayude en la parte profesional y también en la parte familiar y que sean ejemplos para sus hijos, ¿verdad? Que transformen su vida de una manera ejemplar, pues que realmente se vea diferente. Sí, no que como lo decía y lo he escuchado varias veces, no que se aleje de la familia, o sea, no como escape, sino que más bien como unión, ¿no? Y eso es bien importante, porque creo que hoy en día es la parte
más importante, que al final del día lo que nosotros tenemos es nuestra familia, ¿verdad? Entonces es involucrarlos, y creo que yo siempre lo he dicho, es que ellos sepan qué es lo que está haciendo ahora. Ya después, si no les gusta, ya es otra cosa, ¿no? Pero por lo menos está ahí, ¿no? La semilla la va a sembrar tarde o temprano, va a haber alguien que va a empezar ahí con algo, ¿no? Sí. Y luego tenemos como equipo a los atletas, ¿cuáles son como esas recomendaciones en cuanto a las salidas, a los fondos? Ya decía Edwin, tal vez no que salgan a todo volumen, para eso está la media maratón de la prensa, para eso está la maratón del Atlántico, para eso están las competencias, ¿no? Yo siempre lo he dicho y es bien importante, y creo que a veces y a uno le cuesta mucho. Yo creo que yo he sido uno de los que más me costó, por ejemplo, en los fines de semana dejar, hasta que alguien me dijo y me dice, un entrenador me dijo, ¿querés entrenar conmigo? Lo primero que tenés que hacer es dejar tu ego en tu casa los fines de semana. Eso es lo primero. El fin de semana no es para salir a 30, 35 kilómetros por hora. Fin de semana es que tu corazón debe de ir a este ritmo. Y creo que eso fue como, claro, al principio me chocó porque es como, no, y dos, porque dime, ¿cómo me hablas así? Y si yo te estoy pagando, tú eres el entrenador. Entonces entramos como en ese tema, ¿no? Y a veces, pero al final es, ¿qué es lo que quieres hacer? O sea, ¿cuál es tu meta? ¿Cuál es tu objetivo? ¿Tu objetivo es ganarle a X o Y, o tu objetivo es terminar un Ironman, por ejemplo, o terminar un Ultraman? Entonces, hasta que nos cae esa parte, por eso es que yo me identifico con esa parte, es de que uno realmente dice, ok, sí, mi objetivo es poder terminar esta competencia, entonces tengo que aprender a hacer caso, y luego vienen los procesos, que yo también me identifico con Reiner, que los procesos deben ser largos. O sea, no es que correr una maratón, debes tener un proceso largo realmente para que nuestro cuerpo pueda asimilar. Entonces, retomando un poco toda esa parte de lo que hablábamos, es cómo educar o cómo recomendarle a todos estos atletas esa parte, que es lo más difícil, creo yo, hoy en día es lo más difícil. Yo creo que ahí la clave, y aquí voy a aplaudir a Engel, digamos, esa comunicación. Generar esa confianza con el atleta. De que en realidad, así como le dijo a usted, su entrenador, que bajar el ego, también nosotros poderle decir, hey, te estás pasando, tranquilo, dale suave, confía en el proceso, confía en lo que sigue. La parte, digamos, de la comunicación, después la parte del análisis, digamos, voy a dividir aquí, parte del análisis de los números, y después confiar que el volumen es necesario. Porque alguien que va a correr una maratón, que pretende ir con 50 kilómetros a la semana, va a ir a sufrir o sea, bueno, depende del nivel, pero de 100 para arriba, ¿verdad? Sí. Semanales. Depende de la persona, 70, 100. Nos ha tocado también personas que van a una maratón con poco volumen y van a caminar, van a sufrir. Como dije al principio, la meta es diferente, su meta es terminar. No sé, Reinel, ahí, ¿qué opinas? Sí, en realidad, digamos, una parte importante de que el proceso sea respetado es que si lo que andamos buscando es convertirnos en atletas por mucho tiempo, ojalá por el resto de nuestras vidas, tenemos que entender que para hacerlo de esa forma vamos a tener que premiar la salud, estar saludable, y estar saludable significa no tener lesiones. Y para no tener lesiones, ¿verdad?, los estudios, los expertos, todos ellos mencionan el hecho de que tenemos nosotros que dedicar una buena porción a la parte aeróbica, ¿verdad?, que es la parte que forma, digamos, todo nuestro cuerpo para poder resistir distancias, tiempos largos. Entonces es sorprendente, digamos, que uno sale un fin de semana, ¿verdad?, un sábado, un domingo, y ve una gente que todas las semanas o todos los días lo miras que van corriendo como alma que lleva el diablo. Van exageradamente rápidos. Pero cuando los ves, digamos, en una competencia, su desempeño no es necesariamente el mejor.
Entonces, creo que la ciencia en ese sentido nos ha demostrado que hay que dedicarle tiempo a esa parte, ¿verdad? La parte técnica es fundamental, ¿verdad? Que la técnica se vaya depurando, que se vaya mejorando. Esas ganancias son grandísimas a la hora de que vos te podés hacer una mejor técnica, podés agarrar mejor velocidad. Si ustedes miran, digamos, cuál es la historia de todos los maratonistas, casi ninguno de los maratonistas más reconocidos ha pasado, digamos, de un solo a la maratón y se ha vuelto un tremendo maratonista. Casi todos vienen de ser buenos en 5 kilómetros, ser buenos en 10 y después fueron creciendo, digamos, hasta llegar a la maratón. Eso quiere decir que aprendieron una técnica, aprendieron a correr de forma veloz, con un buen volumen, porque es increíble, digamos, que un Kenenisa Bekele para hacer 5 kilómetros entrenaba más de 200 kilómetros a la semana. ¿A la semana? 240 kilómetros a la semana para ir a una competencia de 5 kilómetros. Entonces, pero ¿cómo los corría? Es la pregunta. Los corría muy despacio y evidentemente eso le fue creando una capacidad aeróbica enorme, ¿verdad? Para convertirlo, digamos, en lo que después se ha vuelto, que bueno, los que son corredores saben de qué estamos hablando. Entonces, creo que esa parte, digamos, es importante, lo que te dijo tu entrenador, de dejar el ego ahí, ¿verdad? Que lo miren a uno ahí como corriendo como viejito, bien tranquilo. No es problema, ¿verdad? O sea, hay que dedicarle el tiempo a cada cosa en su lugar, pues. Entonces, para alguna gente que hace entreno piramidal, yo en mi caso que hago polarizado, digamos, es diferente. Y todos esos métodos funcionan. Claro. ¿Verdad? Funcionan y creo que cada uno de los atletas se le puede dar de una mejor manera, ¿verdad? Entonces, para mí, digamos, ese es el mejor consejo que le podemos dar a la gente, ¿verdad? Tener paciencia, no extremar, digamos, el cuerpo, ¿verdad? Porque al final tenemos límites también. Claro. Y complementando un poco es el tema de conocer las personas, ¿verdad? Creo que una de las cosas que nos ha dado resultado, y en lo personal, a mí es conocer la persona, escucharla, saber qué le preocupa. Muchas veces detrás de una estructura de un entrenamiento, de una semana estructurada, hay otro montón de situaciones que la gente vive, la gente maneja, y a mí me gusta mucho la comunicación. No me perdono que un atleta me diga una semana después o una semana después de una semana de entrenamiento que no hizo nada, que me diga que está enfermo. O sea, yo le vuelvo a reafirmar la importancia que tiene de comunicarse, que aunque no voy a ser su médico que le va a dar la receta, pues soy el médico dentro del grupo que le va a poder orientar, asesorar y ver cómo le puedo ayudar, ¿no? Entonces, creo que la comunicación y conocer al atleta, no solo como una persona que está haciendo un entrenamiento, sino que de lo que es la persona, qué le preocupa, etcétera. Uno va creando esa empatía, ¿verdad? Con esas personas. Eso es lo que nos ha dado resultado y lo que en lo personal a mí me ha ayudado. Y el tema para cerrar esta línea es lo que decía hace unos minutos, decía el chat GPT. El chat GPT es bueno, o sea, la información, mientras nuestros atletas más se informen, mucho mejor para nosotros. Nos retan más a conocer, que lean, que busquen fuentes confiables de información, que se instruyan. Ahorita recordaba un libro, Alimenta tu pedaleada todoterreno, López Hermida, un español, que habla precisamente de el primer capítulo habla de la parte psicológica, de que cuando salimos en bicicleta, ¿por qué nos pega la payula, como le decimos? ¿Por qué? Porque queremos ir igual que el que va enfrente y no hemos entrenado. Entonces, entrenar al 75% en ciclismo, o sea, es que voy a andar como viejito, dice uno, no quiere hacerlo, no se siente a gusto. Entonces, sí, la parte de instruirse, de leer, eso es muy importante también. Sí, y solo esa parte, y que es a mí en lo personal, muy personal, lo que realmente a mí me hizo empezar a despegar fue cuando yo empecé a entrenar despacio, suave. Ojo, los primeros entrenamientos quedaba exhausto, o sea, 2 horas corriendo a ritmos súper bajos, quedaba reventado, como que hubiera hecho sprints de 45 minutos. O sea, así quedaba. O sea,
Pero eso es lo que realmente empecé, cuando empezó, lógicamente es un proceso largo que no todos estamos dispuestos a pagarlo. Y eso es lo que cuesta, porque al principio no creemos, o sea, no podemos creer que correr despacio nos puede hacer correr rápido. ¿Verdad? Entonces, esa es la parte, como también decía Reina, la parte aeróbica, eso es súper importante. La parte aeróbica creo que es como lo que más debemos de cultivar nosotros, porque realmente es lo que nos va a hacer y lo que nos hace terminar las carreras. ¿Verdad? Y bueno, entrando un poco más ya en temas, por ejemplo, hablaba del equipo y esto, ¿cómo motivan al equipo esos días que cuando no tienen ganas? Más allá de decir, porque es bien fácil decir estoy enfermo, pero ya enfermo 2, 3 días y luego lo ve por allá y que no. ¿Cómo realmente motiva esa parte de ese equipo de poder? Porque la motivación es algo que es bien difícil, ¿no? Porque ¿cómo realmente le llego a esas personas para que todos los días tengan la voluntad de levantarse y entrenar? Más allá de que cada uno tiene sus propios objetivos. Te voy a interrumpir ahorita solo porque me estoy acordando que en diciembre pasado tuvimos el mes más lluvioso en muchos años en San Pedro Sula. Entonces yo cuando vi el primer día dije, no, bueno, ni modo, voy a salir por 5. Y tremendo aguacero. Y empiezo a ver, ¿verdad? Todos los atletas ahí, todo el mundo parado. Segundo día, tremenda lluvia, igual, no, pero yo voy a salir aunque sea por 10. Y me fui por 10. Tercer día, tremendo aguacero, ni a qué hora voy a correr, no, de modo, voy por 15 hoy. Entonces ya cuando miré que nadie corría, empecé a verme videos, yo bajo la lluvia corriendo y mandándosela a todo el mundo. Bueno, y es que son de azúcar. Tienen que salir a correr, parece que no va a parar de llover. Entonces, realmente, digamos, en son de broma, ¿verdad? Y en son de molestar a la gente, a veces hay que encontrar esa motivación de saber que cuando la adversidad esté ahí, es cuando debemos nosotros salir enfrente, ¿verdad? Y enfrentarla y buscar el medio para buscarle lado a la situación y todavía salir, ¿verdad? Entonces, yo creo que, digamos, es enseñarle a la gente que podemos encontrar métodos alternativos, y este es un ejemplo, tal vez no el mejor, ¿verdad? Porque no todo el mundo le va a caer de repente bien la lluvia. A mí no me causó ningún problema porque corrí todos los días. Los 20, no sé cuántos días que llovió, todos los corrí, y bajo la lluvia. Pero, digamos, podés hacer otra cosa. No te sentís bien porque, bueno, resulta que me duele el oído, bueno, podés hacer un poco de fuerza, ¿verdad? O sea, y hay alguna cosa que probablemente no te va a afectar el malestar que tenés. Entonces, en mi caso, digamos, trato de motivarlos a que busquen una alternativa, digamos, a la dificultad que están viviendo y que sepan que pues no se va a perder el tiempo por completo, porque no todos los días nos va bien en el trabajo, no todos los días nos va bien con la comida, no todos los días no tenemos problemas en el hogar, ¿verdad? O alguna situación familiar. Entonces también es parte de, ¿verdad? Poder buscar cómo salir adelante a pesar de. Y mantenerse activo es importante, pero también descansar. Entonces también la regla, ¿verdad? Si hay personas que nos ha sido al revés. Mire que solo dormí 2 horas. ¿Y qué está haciendo acá? Entonces ahí más bien tenemos que regañar porque tienen demasiada motivación o muy disciplinados o disciplinadas que sin dormir mucho se van a entrenar. Entonces tratamos de dejar claros esas bases. Usted debe dormir por lo menos 7, 8 horas. Mejor entrene menos, pero duerma más. Correcto. Mejor corte el entreno, no corte el sueño. Son algunas reglas. Y si tiene una gripita, salga a correr. Ahora, si a Engel ya lo manda a descansar, ahí sí respetamos la decisión del médico. Pero como le dije a Reinel, no, si la gripe se quita con una corrida, le dice. Con una sudada. Sí, no, en la pregunta que usted menciona, en el adulto se ha demostrado de que la comunidad es lo que motiva, ¿verdad?
la comunidad, pertenecer a algo, estar en un grupo, eso motiva. Indistintamente si me motiva porque quiero ganarle o me motiva porque me inspira, eso es indistinto. Entonces, una de las cosas que funcionan es mandar mensajes, el fin de semana llamarlo, dar feedback, permitir al atleta también que comente cómo se siente, qué le pareció, qué tal la rutina. Precisamente ahorita ha habido un grupo de atletas nuevos que han incorporado y tienen una comunicación impresionante, ¿verdad? Me fue bien, ya la terminé. Entonces, eso le genera una respuesta del coach inmediata, sea de Reinel, sea mía o sea de los tres, o de Edwin, ese enganche de la persona. Porque esa motivación hay que buscar que se establezca un hábito, ¿verdad? Y que sea sostenible. Porque motivarlo es algo como un fósforo, ¿no? Que se enciende y luego se apaga, ¿no? Entonces necesitamos que esa luz, a través de ejemplo de una candela, se mantenga para que realmente se establezca un hábito. Entonces, todos nos desmotivamos. O sea, todos en algún momento no tenemos ganas de algo y creo que lo que ayuda a que uno se mantenga motivado a través de la inspiración de otros, eso, la comunidad, ¿verdad? Y en el caso mío es estar muy pendiente de la gente, ¿verdad? De los atletas y bueno, y también como pertenezco al Club Runadix, ahí pues me motivo con solo ver el chat. O sea, ya si esta gente está motivada, ya me motiva a mí para seguir motivando a otros. Es un efecto dominó, decíamos nosotros, que realmente es lo que contribuye en la comunidad. Sí, eso es bien importante, creo. La parte de la comunidad es lo que realmente nos mueve, porque hay días que no queremos entrenar. Pero tal vez si quedamos con alguien que nos va a estar esperando allá, decimos, no, tengo que levantarme. Y bueno, y creo que así, pucha, podemos seguir hablando todo un par de días sobre toda esta parte que es muy emocionante. Realmente me gusta mucho escucharlos de todo lo que están haciendo y lo que han hecho por la comunidad y con todos los atletas. Pero también me gustaría, ¿cómo les ha ayudado a ustedes toda la parte tanto deportiva y personal el haber creado RE, por ejemplo? ¿Cómo los ha cambiado? ¿Sienten cómo fue ese cambio? Bueno, pienso que nos ha fortalecido nuestras familias, ¿verdad? Lo que Reinel y Edwin han hecho por mí, mi esposa y mis hijos es algo que no tiene un valor, es algo incalculable, ¿no? La confianza que tengo yo para decirnos cosas directamente en relación a nuestro trabajo como RE, nos ha permitido esa misma unidad, eso, ¿no? Tener esa facilidad para poder decir las cosas de lo que nos parece, lo que no nos parece. Aquí los que más, en temas de redes, los que más discutimos somos Edwin y yo. Entonces Reinel solo dice, pónganse de acuerdo ustedes y después me avisan. Sí, pónganse de acuerdo ustedes. Pero sí, entonces es interesante porque somos 3 personas, somos 3 líderes, somos 3 gerentes, somos 3 cabezas de familia, somos 3 personas que de alguna manera impactamos, quieras o no, en la sociedad, ¿verdad? Entonces cuesta ponernos de acuerdo. Pero lejos de eso es como ellos realmente, y se los he dicho, y quiero aprovechar ahora, cómo ellos han ayudado a que mi familia pues se fortalezca a través de la verdadera amistad que tenemos, ¿verdad? De esas amistades que usted tiene y que están para siempre, ¿me entiende? Entonces... Y uno va conociendo también mucha gente buena en el camino. Va conociendo de todo, pero sobre todo quiero recalcar la gente buena que uno conoce. Gente que está ahí. Y voy a mencionar un nombre. Me parece que voy a poner triste el otro, no, mentira. Por ejemplo, tenemos a Dagoberto Montoya, que aunque no esté entrenando, pero él se volvió también parte de esa amistad. Y así entra otro grupo de personas que ya se vuelven más que entrenar con nosotros, se vuelven una familia. Muchas personas de Runadix
que aunque no entrenen con nosotros, salen a correr con nosotros o nosotros vamos donde ellos, se vuelve más que un tema de un plan de entrenamiento. Y a mí en lo personal, lo que más me gusta de REA, aparte de la amistad, de la familia, es que estoy haciendo algo que tengo pasión por hacerlo. Uno muchas veces cuando trabaja, Engel creo que porque él tiene la pasión por la medicina, yo tengo pasión por la ingeniería, me encanta, pero tengo esta otra pasión por el deporte, por enseñar, por ayudarle a alguien. Entonces, cuando uno hace lo que ama, uno no trabaja, uno lo disfruta. Entonces, eso a mí en lo particular, o sea, me encanta. Fíjate que, digamos, una de las cosas que siempre recalco yo del deporte, en mi caso, desde que pude ir a estudiar a una institución privada, a un colegio privado que mi familia obviamente no podía pagar por las dificultades financieras, y luego cómo me ayudó el deporte a llevar mis primeros años de universidad, yo siempre he sido un creyente que el deporte transforma vidas. Entonces, hacer lo que hacemos ahora es algo que lo disfrutamos, yo lo disfruto de una manera increíble. Para mí esto es fundamental, esto es vida, esto es impactar. De hecho, digamos, cuando fundamos la Maratón del Atlántico y lo dijimos con Carlos y con ellos que estaban ahí también en el comité, dijimos, vamos a apoyar a los niños que hacen deporte, ¿verdad? Y todavía me acuerdo cuando le entregamos todo lo que recogimos de la primera Maratón del Atlántico a don Emiliano Lemos para los útiles de todos los niños de Yamaranguila que corrían, ¿verdad? No sé si se acuerdan. Sí. Entonces, nuestro propósito siempre fue ese, tratar de hacer la diferencia, digamos, a través de esto, el deporte. Y creo que, digamos, para la gente que de repente no ha tenido la oportunidad de haber hecho deporte cuando eran niños, hacerlo de adultos nunca es tarde. Porque lo que se forma en vínculo, en comunión con la gente que está a nuestro alrededor es tremendo. Pues hay mucha gente que tiene un espíritu tan positivo, ¿verdad? De repente no necesariamente todos somos los mejores atletas, pero creo que hay gente que tiene un corazón mucho más grande que simplemente ser un buen atleta, ¿verdad? Y eso también te llena, ¿verdad? De gente que siempre tiene una buena palabra para decirle a los demás. Es espectacular y yo creo que eso llena, te hace sentir bien en lo que haces, disfrutar lo que haces y te da propósito de decir, vale la pena, pues. Claro, sí, es bien, es súper importante toda esa parte, pues, de todo lo que es el deporte y cómo nos cambia la vida realmente a todos y a nuestros hijos también, ¿no? Sí. Y ya para ir terminando, ¿qué mensaje le daría a toda la comunidad de running que hoy está en el boom más grande que he visto en nuestro país? ¿Cuál sería ese mensaje para cada uno de ellos? Lo primero que le voy a decir a los corredores es que el corredor amargado en las calles que no puede ni dar un saludo, anda mal. Salgamos a dar buen espíritu, a transformar la ciudad, a poner ejemplo. Yo creo que eso, digamos, genera una vibra diferente. El simple hecho de levantar la mano, saludar, ya la gente, digamos, que va de repente a su trabajo no muy bien, ya ven algo diferente, pues, en personas que lo que estamos tratando de hacer es precisamente eso, generar un espíritu diferente en la ciudad. Cuando ustedes lleguen a ciudades, digamos, donde esto es una norma, ustedes van y son ciudades de diferentes lugares, ¿verdad? Porque están en todo el planeta. Pero hay ciudades que uno realmente disfruta ver cómo está esa vida activa, ¿verdad? Y eso transforma no solo la ciudad, sino la gente también. Y atrae a que más gente quiera estar en eso. Y yo pienso que, digamos, eso es lo que ha estado pasando, a tu pregunta, ¿verdad? De que ahorita el boom es amplio, ojalá se mantenga y ojalá siga en crecimiento. Entonces, seguir dando el ejemplo creo que es el mejor mensaje que podemos decirles y traten de jalar a su familia, a sus hijos, ¿verdad? Que ahí podemos hacer una tremenda diferencia con las nuevas generaciones que vienen.
Y que disfruten este momento, que no se pongan metas tan ambiciosas, que no se dejen guiar solo por lo que corre el amigo, sino que vayan, que entiendan que esto es poco a poco, que lleva un proceso. Hay dos caminos. El camino corto es entrenar fuerte, el riesgo de lesión es más alto. Y entrenar más suave, el riesgo de lesión está más lejos. Entonces no nos desesperemos, démosle tiempo y disfrutemos ese proceso. Saluden, como dice Reinel, creo que es importante. No boten basura en la calle. Esa bolsita de agua, métanse en la bolsa. Esa bolsita de gel, guárdenla. O sea, demos el ejemplo que como corredores somos personas responsables. Ese sería mi consejo. En mi caso, tal vez dos cosas. Ese boom que usted mencionó, este fin de semana que salimos se sentía. Era impresionante la cantidad de personas y se sintió la comunidad, la armonía. Usted se paraba en un carro de paila porque había agua o Powerade o lo que había y lo tomaba. Sin o sea, importar a qué sin equipo importar. pertenece. Era impresionante esa comunidad. O sea, yo lo viví este sábado, ¿no? Y haciendo un poquito más de eco de lo que usted menciona, el boom, ¿verdad? Y desde mi consejo, que traten de hacer un buen hábito, o sea, de que el running sea realmente un elemento importante en sus vidas, porque es algo más barato que todos los demás deportes. Lo que hagan ahorita en sus vidas va a impactar de manera sostenible en los próximos 10 años. Es decir, si yo decido hoy empezar a hacer actividad física, y en este caso el atletismo o el running, va a tener un impacto en mi salud y mi bienestar y en mi calidad de vida en los próximos 10 años. O sea, cambiar eso, porque el meterse al running a uno lo va haciendo cambiar otros hábitos que no están bien. Poder descansar bien, apartarse del alcohol, apartarse del tabaco, ¿verdad? Comer más saludable, tolerancia al estrés, manejar la ansiedad. O sea, es impresionante cómo transforma, como dice Reinel, las vidas, el deporte. Entonces, lo que están haciendo ahora seguramente va a impactar en los próximos 10 años, y lo que me gusta es bastante juventud. Es impresionante la cantidad de jóvenes que están ahora saliendo a correr. Muy bueno. Sí, ese es muy buen punto. Bastante la cantidad de jóvenes que tal vez a nuestras edades nosotros andábamos No había nada. en otras cosas. Y lo que menos pensábamos era ir a entrenar. Y hay muchas empresas que están apoyando, ¿verdad? También, Hay que aprovechar, o sea, aprovechar todo ese es un boom. ganar-ganar. Yo hablaba con alguien de una de las empresas deportivas y me decía, Edwin, o sea, vamos a lleguemos, y esto no se trata de que soy blanco, azul o verde, sino que todos ganamos. Exacto. Ellos venden más, nuestros atletas llevan algo, y a mí me encanta esa avenida, digamos, aquí en San Pedro, la avenida de Mackay y todo eso, porque en un punto está Mario dando agua, en otro punto estamos nosotros, en otros está la Gavilla, Adán anda en el carro azul dando Powerade, o sea, todo. Y como decía, nadie dice, no, esto no es tuyo, Sí. no puedes tomar, sino que a todos es un Sí, compartir. Yo creo que ese es un sueño que hemos tenido todos los de esa zona, y creo que tal vez podría ser mucho mejor también. Creo que le falta mucho. Yo vuelvo, creo que lo dije la vez pasada y vuelvo a hacer el llamado a las autoridades a iluminar el Boulevard Mackay, porque hay tramos del Boulevard Mackay que no está iluminado. Sí. Y recordemos que corre toda nuestra comunidad, hombres y mujeres. Entonces, creo que es bien importante iluminar el Boulevard Mackay, que nos vuelvan a prestar los conos que habían antes, que se colocaban en la circunvalación. Creo que también es una oportunidad para que la policía municipal pueda salir los sábados al Boulevard Mackay. Creo que es donde se concentra la mayoría por la distancia. Creo que es lo que nos permite correr esos fondos. Eso, bajar hasta UTH y todo eso, creo que... tráfico, es bonita la ruta, o sea, es variada. Claro, entonces creo que es un buen momento también para llamar a las autoridades a que nos apoyen en esa parte de poder colocar todo eso que teníamos, ¿no? Que creo que se miraría mucho mejor iluminado el Boulevard Mackay, pues, por seguridad de todos, ¿no? Y bueno, nada más que agradecerles, felicitarlos primero por toda la parte, creo que ya lo dije anteriormente, pero es felicitarlos por toda la labor que están haciendo con la comunidad, y luego de estar poniendo ese granito de arena. Pues a veces no es tanto del volumen de eso, sino es
algo de estar colocando Sembrando. en nuestra comunidad, sembrando por el bienestar de todos, ¿no? Y muchas gracias, muy agradecido por haberme dado la oportunidad de poder tener por fin este podcast. Y a todos los que nos han escuchado, pues gracias por su tiempo, gracias por haberse tomado parte de su tiempo para poder escuchar y poder escucharlos y aprender de cada uno de ustedes. Muchas gracias. Y Gracias a usted. Gracias, Eric. Gracias por por invitarnos. Un gusto Muchas gracias. compartir con ustedes. saludos. Y que venga más, ¿verdad? Más personas.